ver precisamente las partes del enunciado que me llevan a la obtención de conceptos, me dice aquí que hay una parábola que tiene el vértice en 2,-4. Por lo tanto, de manera inmediata yo ya puedo dibujar el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas y decir que tengo 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y entonces aquí lo más relevante es que deben estar conscientes que siempre que ustedes lean algo en el enunciado, siempre deténganse a revisar cuáles son todos los conceptos que pueden obtener de esa primera frase. Observen como que hay un símbolo de puntuación. Obviamente los símbolos de puntuación me están diciendo la separación de ideas. Y en esa idea, obviamente hay muchísimos conceptos que luego los pasamos desapercibidos, pero que hay que entender, que hay que revisarlos, porque si no los revisan, se les va a pasar el indicio de cómo poder resolver el problema, cómo plantear el problema, cómo abordar el problema. Entonces, díganme por favor, de lo que está sombreado, ¿qué pueden obtener? 43. Dime 43. 33. Dime 33. Sí, el eje de simetría puede ser horizontal o puede ser vertical. Y con eso el foco, bueno, estaría a la izquierda o a la derecha con respecto al eje de simetría horizontal, o estaría arriba o abajo con respecto al eje de simetría vertical. Ok, va que va. Entonces, fíjense cómo se pueden obtener, permítame tantito. Fíjense cómo se pueden obtener un montón de cosas de ahí, ¿no? Entonces, de aquí ya puedo decir que este puede ser el eje de simetría. Sabemos que ese eje de simetría también se le nombra eje focal. Eje focal. Pero también pudiera ser que aquí también, hacia acá, tengo otro eje focal. Ya nada más le pongo la de eje. Y como dijo su compañera, no. Entonces puede ser que el foco esté a la derecha, puede ser que el foco esté a la izquierda, puede ser que el foco esté arriba, o puede ser que el foco esté abajo. Obviamente eso también ya me indica otra cosa. ¿Me dijiste 33? 5. 32. Sí, 33. 33. Permíteme tantito, 33. Dime 32. Bueno, también podríamos decir que el lado recto va a ser perpendicular al eje focal. Acuérdate que el lado recto no es un eje, no es una línea, es es una distancia. Por eso ya habíamos mencionado que en el lado recto tienes que decir cuántas unidades mide, porque no es un lugar geométrico. El eje focal sí es un lugar geométrico, pero el lado recto no es un lugar geométrico. ¿Sale bien? Por eso no puedes decir que sea paralelo. 5, dime. También tenemos el valor de h y de k. A ver, dímelo. Ajá, pues la h sería 2 y la k sería -4. Ok, sí, pero esto ya lo sabes de aquí, o sea, como ya te están dando el vértice, ya de manera inmediata sabes que tienes a chica, ¿no? O sea, eso es parte de la conceptualización. Sé que tengo la H y la K. De todas maneras, pues sí es bueno agregarlo, ¿no? Te pongo medio punto para que ahí, no es algo tan fuerte, pero sí, ¿no? ¿Me dijiste 49? 40. 40, dime 40. Bueno, yo creo que sería importante considerar lo de H y K porque cuando tengamos la dirección, bueno, en qué eje vamos a trabajar, vamos a poder saber, bueno, el punto directriz y el foco tendrían la misma abscisa o en ese caso ordenada, pero hasta lo que estamos leyendo, pues por eso podríamos considerarlo, ¿no? Ok, entonces ahí ya cambia la situación. O sea, no es importante solamente el H y K, sino es importante saber que el foco, en este caso, o este foco y este vértice van a tener la misma coordenada, que en ese caso, como dijo su compañera, pues aquí la misma coordenada para los tres va a ser la K. En este caso la K va a ser la misma para las tres. Pero en el caso del eje focal, que estemos hablando de un eje focal vertical, que aquí sí es importante decir la diferencia entre uno y el otro, para este foco lo que va a coincidir es la H, o el foco debajo también la H con respecto al vértice. Entonces, como tal, no es importante el H y el K, pero sí es importante porque el foco y también de manera similar el punto D, acuérdense que el punto D lo asociamos al punto donde se está cruzando el eje focal y la directriz, entonces esos sí van a coincidir en la H y la K. Entonces, desde ese punto de vista, sí es importante la H y la K porque van a coincidir debido a que están en el mismo eje. ¿Qué número de lista me dijiste? 40. Ok, ¿alguien más?
¿Hay algo más que me haga falta? 5. 5 dijiste. Ajá. Dime 5. Que igual la parábola puede abrir de derecha y terminar en derecha, de izquierda y terminar en izquierda, de arriba y terminar arriba y de abajo y terminar abajo. Dependiendo del eje y dependiendo de la ubicación del foco, ¿no? O sea, eso ya nos da una gran situación que independientemente de dónde se mueva, y eso fue lo que te faltó agregar, agrégamelo por favor, no importa que abra hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, en cualquiera de los casos, ¿qué es lo que no va a cambiar número 5? El vértice. El vértice, exacto. Entonces puede ser que venga desde la derecha y luego se termina a la derecha, o que venga desde arriba y que se vaya para arriba, o que venga desde la izquierda y termine para la izquierda, o que venga de abajo y termine hacia abajo. Pero en todos esos casos lo que va a coincidir es el vértice. 24, dime. Y también esto, bueno, dependiendo de dónde abra, nos los va a indicar la forma ordinaria con la que trabajemos, que pueden ser 2. Que pueden ser 2, exacto. De ahí ya viene involucrada la forma ordinaria. ¿Qué número de lista me dijiste? 24. 24. Entonces 40. Fíjense cómo a partir de ahí ya hay un montón de cosas que se pueden agregar. Dime 40. Bueno, que no serían 4 porque también las 4 formas, bueno, como tal son 2 con respecto al eje que estamos trabajando, pero también va a indicar el sentido, que es positivo o negativo, y en ese caso serían 4, ¿no? Ajá, por eso hace ratito tu compañera me dijo que se indica el sentido. Y ahorita tu compañera dijo que indicaba las dos formas. Entonces, entre lo que dijo la primera compañera del sentido, pues ya tengo 4 sentidos, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, eso ya lo habían mencionado. A esa parte voy. Pero de esos 4 sentidos se quedan solamente 2 formas ordinarias, la que sabemos que comienza con H y la que sabemos que comienza con Y. Obviamente es más y menos, pero este más y menos ya me lo he mencionado antes con el sentido. Entonces, propiamente no son 4, nada más son 2. Y de ahí tú decides el sentido de acuerdo hacia dónde, de dónde viene y hacia dónde termina. ¿Sale bien 40? Ok, profe, gracias. Va que va. Bueno, ¿alguien más? Porque falta una característica. Es propiamente un lugar geométrico. El lado recto es una longitud, pero cuando estoy hablando de directriz, ahí ya cambia, porque la directriz sí es un lugar geométrico. Entonces, si yo tengo aquí el foco, pues ya sé que la directriz va a ser perpendicular al eje focal. Es así, es perpendicular. Pero si tengo el foco por acá, pues la directriz va a ser perpendicular al eje focal. Sabemos que hay una distancia que precisamente es el parámetro, ¿no? Y sabemos que el parámetro es la distancia del vértice al foco y la distancia del vértice al punto de intersección del eje focal con la directriz. O sea, todos esos conceptos van asociados. Obviamente también aquí, ¿no? Si está ahí el foco, la directriz anda por acá. O si aquí está el foco, pues la directriz está por acá, ¿no? Entonces, eso sí se puede decir. Acuérdense que les había dicho, la P es de todas las parábolas. Por lo tanto, no está asociado a lo que tengo aquí sombreado en verde. El 4P es el lado recto de todas las parábolas. Por eso tampoco está asociada a esa parte que yo puse con marcatextos. Y ahí es lo que insisto, ¿no? Que necesitan entender que siempre hay que revisar cada una de las partecitas que estoy viendo en el enunciado, porque esas partecitas me van indicando por dónde voy o qué es lo que me falta o por dónde va a estar el planteamiento del ejercicio. Recuerden que todo es conceptualización precisamente de lo que estoy viendo, pero debido a eso necesito estar bien seguro de lo que me aporta cada una de las partes del enunciado. Muchas veces queremos leer el enunciado completo y me pierdo la riqueza de lo que me está aportando cada parte. Bueno, entonces ya vimos que con eso primero ya tengo un montón de opciones. Ahora bien, voy a la siguiente parte del enunciado. Y en la siguiente parte del enunciado ahora me están haciendo mención que la longitud del lado recto es 5. Como se dan cuenta ustedes, ahí directamente ya me están diciendo, tú sabes que el lado recto es 5. Ese obviamente es un dato. Lo que debo de hacer es utilizar la fórmula del lado recto. Obviamente eso me va a implicar una sustitución. Por lo tanto, como ya sé que el lado recto es 4P y ahí aplicando operación inversa, entonces me doy cuenta que el parámetro tiene un valor de 5/4. Y ahí es donde su compañera nos dijo que tuvo una duda, porque esto es 1.25. Pero ahí ella cometió una imprecisión. ¿Cuál imprecisión cometió? 3. Dime 3.
que no debió de haber dividido, sino debió haber ocupado el número racional. ¿Y por qué no debiste de haber dividido? 8. Número 3 terminan. Porque el 1.25 es una expresión decimal y 16. Ok, dime 8, porque había decidido primero la 8. Dime 8. Bueno, yo recuerdo que una vez usted nos dijo que no se podía expresar en decimales porque los números decimales en sí no existen. Exacto, esa es la razón. Y entonces, me dijiste 8, ¿verdad? 33. Dime 33. sí. Le faltó ponerle unidades al parámetro. Ay, voy, todavía no acabo. Lo que quería poner era precisamente el 1.25. Ahorita iba a esa parte del regreso. Te puse la mitad, número 8. Bueno, ahora bien, ahí viene esa parte, ¿no? O sea, por eso les digo cuál fue la imprecisión de su compañera, ¿no? La imprecisión de su compañera fue esto, escribir en expresión decimal. Acuérdense que no existe el número decimal. ¿Por qué no existe? Porque el conjunto de los números es los números naturales. Luego vienen los números enteros. Luego vienen los números racionales. Saben que los enteros son los naturales con signo más y menos, que los racionales es la división de dos números enteros, y luego vienen los irracionales, que precisamente los que no son racionales son irracionales, y todos ellos forman el conjunto de los números reales. Y hay otro conjunto que es el conjunto de los números imaginarios cuando le agregas la raíz de -1. Pero esos son los únicos números que existen. Los números decimales no son números, son expresiones decimales. Por lo tanto, una expresión decimal solamente se va a utilizar en los resultados, pero jamás en los cálculos. Entonces, esto es una imprecisión porque todavía estoy calculando, no estoy dando resultados. Recuerden que el resultado, pues aquí lo veo, ¿no? El resultado debe ser eso. Nunca debe de haber expresiones decimales en los resultados porque no existen los números decimales. Entonces, la primera imprecisión, como mencionó su compañera, es debido a eso. Pero la otra imprecisión, indirectamente nos lo dijo la otra compañera. El parámetro son unidades. Y como son unidades, no debiste, por lo cual, escribir el 1.25. Porque primero debiste de haber visto que eran unidades. Y hasta ahí, ¿no? O sea, ya es el resultado. Ya lo estás expresando como unidades. ¿Quién me dijo lo de unidades? Creo que era la 33 o la 8. No me acuerdo. 33. Ok, 33. Sí, 33. Entonces, espérenme tantito. En azul, lo único que me da por referencia es que ya tengo la longitud. Obviamente, también hay que entender aquí que el lado recto también lleva unidades, ¿no? Esas son unidades y estas son unidades, porque las dos simplemente son longitudes. ¿Qué longitudes? Es la longitud que hay o la distancia que hay del vértice al foco, aunque también sabemos que es la longitud que hay del vértice al punto donde se intersecta el eje focal con la directriz, que ya lo habíamos mencionado hace ratito, ¿no? Esta distancia es el parámetro. Y también habíamos dicho que el lado recto hace referencia a la amplitud de la parábola, qué tan abierta está o qué tan angosta está. Bueno, ahora bien, continúo con la lectura del ejercicio, que acuérdense que lo importante es obtener toda la información que podamos de ahí y obviamente tener los conceptos bien claros, ¿no? Y su eje de simetría es paralelo al eje de las abscisas. Acuérdense que aquí hay una imprecisión, no se dice eje de las X, es eje de las abscisas. Pero también se deja así para que vayan discerniendo cuál es lo bien y cuál es lo mal. Por lo tanto, con lo que nos acaban de decir, ya podemos borrar este eje focal, que fue la primera premisa. Obviamente todo lo que les mencioné es para que lo vayan teniendo en su cabecita bien asentado. No es tanto para que lo estén dibujando todo, sino para que vayan viendo todos los conceptos que hay, ¿no? De ahí entonces surge que el foco o está de este lado o está de este lado. Y por lo tanto puede venir de la derecha y terminar en la derecha o venir de la izquierda y terminar en la izquierda. También sabemos que de ahí ya se reduce la forma ordinaria solamente a la que comienza con la que me indica la simetría. Entonces, díganme cómo quedaría la forma ordinaria. 19, dime 19. Sería X, que es el punto, la abscisa del punto de la parábola, menos la abscisa del vértice de las coordenadas elevado al cuadrado, es igual a más o menos 4 por el parámetro, que ya lo sabemos y es 5. No es cierto, es 5 cuartos, por
y, que la ordenada, que es el punto de la parábola, menos k, que es la ordenada del vértice de las coordenadas. Ok, 33. va que va. 32. Dime, dime 33. No es esa forma ordinaria ¿Por qué? que debemos utilizar, porque tiene un eje de simetría horizontal. Eso quiere decir que la parábola tiene simetría arriba y abajo con respecto a ese eje. Entonces Ok, muy sería la bien. forma ordinaria, y menos k elevado al cuadrado igual a más menos 4p por x menos h. Ok, muy bien. ¿Qué número de lista me dijiste? 33. Ok, fíjense, ya esta parte del curso me gusta mucho porque ya terminé de enseñarles yo. Y como ya les enseñé, ahora lo que hace falta es que ustedes empiecen a argumentar por qué sí y por qué no. ¿Qué número me dijiste? ¿33? Sí, 33. Ok, entonces ahí viene la parte interesante, ¿no? Donde ustedes mismas se argumentan, pero hay una razón por la cual, ¿no? Como mencionó su compañera, resulta que aquí tengo parte de arriba y tengo parte de abajo. Por lo tanto, eso hace referencia a que el exponente debe de estar en las ordenadas, no en las abscisas. Me puedo ir yo con la finta precisamente por esto que dice horizontal, ¿no? Ahí es donde hay que tener bien claros los conceptos, porque si no, con cualquier situación que se parezca, pues me voy hacia allá, ¿no? Lo que les comentaba al principio de la clase. Por ver el Wi-Fi gratis, ya pienso que es un beneficio para mí, porque me voy a ahorrar dinero y nada más pienso en mí, cuando en realidad tengo que pensar en todas las repercusiones. Como le mencioné adicional, como ya no me mencionan nada adicional, ya me dicen directamente obtén su ecuación, entonces quiere decir que yo debo de decidir qué voy a hacer. ¿Alguien me puede decir qué voy a hacer? 5. Dime 5. 16. Dime 5. Podemos sustituir la K y la H. Ajá. 33. ¿Y qué más? ¿Qué más 5? 16. Y pues como había dicho mi compañera, van a tener la misma ordenada del foco y eso, entonces también podemos sustituir eso. Y tenemos que hacerla con el signo más y con el menos, porque no nos expresa si abre de arriba y termina arriba o de abajo y termina abajo. Ok, te pongo medio punto. ¿Alguien le quiere 40. agregar? Dime 40. 16. Bueno, comentaba que se puede sustituir el lugar geométrico del vértice, pero también el parámetro porque ya lo tenemos. Ajá, ¿y qué más 40? Y bueno, a partir de ahí tendremos dos posibilidades, que sería que abre izquierda y cierra en izquierda, y abre en derecha y cierra en derecha, porque no tenemos algo específico que nos diga hacia dónde abre. Exacto, ahí viene la situación. O sea, debido a lo que estuve analizando, me doy cuenta que hay dos posibilidades. Hace ratito la imprecisión que cometió su compañera es que mencionó que abría hacia arriba, venía de arriba y terminaba arriba, y venía de abajo y terminaba de abajo. Fue la primera la que me dijo, ¿no? Pero ya luego su compañera me hizo la corrección que no, es de izquierda o puede ser hacia la derecha. Entonces debo de considerar las dos. ¿Por qué debo de considerar las dos? Pues por la única y sencilla razón que hay dos posibilidades y no me están especificando cuál de las dos. Por lo tanto, aquí voy a escribir que voy a tener el sentido izquierdo, pero también voy a tener el sentido de la derecha. Entonces fíjense cómo la parte por la cual su compañera se detuvo solamente fue por un número. Pero entendiendo el concepto que no voy a utilizar expresiones decimales, pues ya le continúo, ¿no? No es como que algo que me 32. limite. Dime 32. Bueno, también podríamos obtener el punto del foco bueno, ya sabemos que el foco va a tener la misma ordenada que el vértice, por lo tanto, pues podríamos sacar la ecuación de ahí y pues, sí, ¿no? Sí se podría sacar la ecuación el punto del foco. 10. Ok, fíjate ahí como de todo lo que tú dijiste. No, olvide lo que dije. No. Sí, porque te están pidiendo la ecuación. Ok, y como te están pidiendo la ecuación, pues no hay más que hacer, ¿no? Más que eso. Creo que me dijeron 10 o 16. 16. Dime 16. Le faltó el cuadrado en el de y menos 4. Ok, ¿qué dijiste? ¿16 o 10? 16. Ok, va que va. Bueno, también esta parte me fascina porque pues una de las cosas que le digo a mi hija, ¿no? O sea, comunícate conmigo.
Y comunicarse 8. conmigo es precisamente que me diga las imprecisiones. Dime 8. 40. También le faltó la U en el parámetro. No, aquí está ya. Aquí tenemos la U en el parámetro. Pero no se sustituye también. No, ahí sí ya viene una situación diferente. Cuando tú vas a sustituir, eso te lo debieron de haber enseñado en física, se sustituyen solamente los números, nunca se sustituyen las unidades. Es decir, que si tú en física te están diciendo que la distancia es de 3 metros y el tiempo es de 8 segundos, en la fórmula de velocidad jamás sustituyes las unidades. ¿Por qué jamás las sustituyes? Porque por eso existe un análisis dimensional de unidades. Y en física te debieron de haber enseñado que el análisis dimensional de unidades se escribe con un punto y coma, y aquí escribes la unidad metros y la unidad segundos encerrado entre corchetes. Eso se llama análisis dimensional de unidades. Pero en las fórmulas, en este caso en las formas, jamás se sustituyen las unidades, porque si no se confunden con variables, que ahí ya cambia. Esa es la razón de la existencia del análisis dimensional de unidades y que siempre se manejan entre corchetes y separados con un punto y coma. Si no lo sabían, pues ya se los voy agregando, porque obviamente mate, física, química, biología y sobre todo español tienen que estar de la mano para entender y determinar lo que está todo reunido. ¿Sale bien? 40. Dime 40. Bueno, hace rato mi compañera comentaba que podríamos sacar el foco, pero como tal no tenemos uno preciso porque como sabemos hay dos posibilidades. Lo que sí podemos calcular sería el eje focal, porque ese, aunque abra a la izquierda o a la derecha, pues siempre va a ser el mismo. Y lo podemos sacar porque decimos que una ecuación va asignada a un comportamiento y el comportamiento del eje focal es que su ordenada siempre va a ser -4. Ok, muy bien, pero te están pidiendo obtén su ecuación. Entonces, lo que tú me dijiste, pues sí está bien, pero vas a obtener la ecuación. ¿Y cómo vas a obtener la ecuación? Pues ya valió, ¿no? Ya no puedes como que agregar 33. algo más. Dime 33. Se equivocó en la fórmula porque aún así debe ser X. Así es cierto. 33, tiene razón. Disculpen por andar escribiendo mientras me están hablando. Yo solito me cuelgo la soga al cuello, ¿no? Por eso es importante que en la evaluación no le hagan caso a nadie, aíslense, porque si no van a cometer imprecisiones tan básicas como lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, por estar escuchando a sus compañeros y de una vez estar escribiendo, pues por eso me ocurre lo que me ocurre, ¿no? Así que también es una manera que entiendan, ¿no? Que lo peor que pueden hacer en una evaluación es preguntarle a sus compañeros cualquier cosa, porque los distraen. Tanto ellos como a ustedes se están distrayendo. Entonces, simplemente, pues hagan lo que saben hacer y ya. No es importante, y se los digo en buen plan, no es importante la calificación, porque solamente están demostrando lo que saben. Y si la calificación la obtienen ustedes, bien por ustedes. Pero si la calificación no la obtienen ustedes, por ustedes mismos, entonces ya estamos hablando de algo más grave. Y eso más grave se llama engaño, se llama fraude y se llama no tenerles confianza. Y eso es peor, ¿no? Lo peor que pueden hacer es que pierdan la confianza de las demás personas al darse cuenta que son unos engañadores, timadores, defraudadores y cualquier otro apelativo que le quieran poner, ¿no? Y eso sí es grave. Entonces mejor dedíquense a su examen y ya. Bueno, obviamente en los dos casos, aquí para hacerlo a la par y concluir esto más rápido, pues debemos de empezar con jerarquía de operaciones. De la jerarquía de operaciones me doy cuenta que hay una respectiva ley de los signos. De esa ley de los signos obviamente me va a llevar a que me dé cuenta que los términos no son semejantes y por lo tanto entonces lo que voy a hacer es un binomio al cuadrado, y de ese binomio al cuadrado pues ya sabemos que aplicamos leyes de exponentes con las variables, leyes de los signos entre el doble producto y definición de potencia cuando estoy multiplicando por sí mismo 2 veces al 4. Por el otro lado también voy a aplicar la propiedad distributiva, y esa propiedad distributiva pues va relacionada con términos semejantes, ley de la suma y ley de la resta aún no la agrego porque todavía no voy a hacer las operaciones debido a los términos semejantes. Pero lo que sí hay que tener aquí en cuenta, ya lo había puesto aquí, es que en jerarquía de operaciones me conviene más primero dividir el 4 entre el 4, que me da 1, y luego el 1 por el 5, que eso sí ya es verificar que es lo más importante para que sea más eficiente el proceso, ¿no?
Entonces de aquí ya tengo que esto es un y cuadrada, me da un más, el doble producto es un 8y, el cuadrado del segundo es un 16 y por el otro lado habíamos dicho que este S4 entre S4 se divide, me da la unidad. Y la unidad multiplicado por el 5 es 5 y luego el 5 multiplicado por la x, pues resulta que teniendo en cuenta la ley de los signos, este es un menos 5. Escribo bien el 16 porque parecía una B con colita. Y este es un menos 5x y luego es un más 10. De aquí hacemos lo mismo, es un y cuadrada más 8y más 16. Solamente que aquí el resultado va a ser positivo porque va a ser un 5x menos un 10. Y de aquí, como sabemos que los dos son lugares geométricos, pues obviamente lo primero que hay que considerar es la forma general, porque 33. siempre tenemos que igualar a 0. Dime. Al multiplicar el 4 por el 5 cuartos, entonces se dividió, ¿no? Entonces le faltaría ese concepto. Es que aquí puse jerarquía de operaciones. ¿Cuál hago primero, la división o la multiplicación? Aunque sí, tienes razón. Sería bueno poner aquí dividir. Tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 33. Ok, Dios te pague. Bueno, fíjense cómo, así como son de observadores, cuando están observando lo que yo haga, una de las cosas mejores que pueden hacer en la evaluación es observar críticamente, lo más crítico y constructivamente que puedan, sus ejercicios, para que entonces se den cuenta lo que hace falta. Y eso obviamente me da la habilidad de observar, como le digo a mi hija, ¿no? Ve los detalles, en los detalles está la belleza, en los detalles está la facilidad de hacer las cosas, no porque sea más fácil, sino porque detectas que hay conceptos que se pueden aplicar antes de otros. Bueno, la forma general entonces me lleva obviamente a que necesito ver la jerarquía de operaciones para saber cuál es la que hago primero, y esa jerarquía de operaciones me va a llevar a ver cuáles son los términos semejantes, o sea, con cuáles se van a poder hacer. Me voy a dar cuenta que este 5 y esta y pues no son términos semejantes, por lo tanto solamente voy a aplicar una operación inversa por ahí, pero en este 16 y este 10 ahí sí son términos independientes que solamente son números y por la operación inversa va a concluir en una ley de la resta. Lo mismo vamos a hacer por acá, con la única diferencia que este es positivo y este también positivo por la operación inversa, y eso me va a llevar a una ley de la suma. Y entonces, dime 5. Y en la primera tenemos que usar reflexiva, ¿no? Para que la x quede positiva. No, porque recuerda que por orden, quien tiene mayor jerarquía, por decirlo así, es la y cuadrada. Y como la y cuadrada ya es positiva, entonces pues simplemente lo mando con operación inversa y me queda un 5x. O sea, ahí no es necesario hacer la propiedad reflexiva, porque la propiedad reflexiva solamente es cuando los resultados importantes están en el miembro derecho y sabemos que no deben de estar en el miembro derecho y por lo tanto lo escribo en el miembro izquierdo. ¿Sale bien? Ok. Acuérdense que siempre hay que decir el qué y el por qué, ¿no? O sea, no nada más es no porque no. No es hay una imposición, o sea, siempre hay una razón, y precisamente la idea de las clases es que ustedes vayan entendiendo cuáles son las razones por las cuales el resultado debe de ser así. No es porque Freud quiera, no es berrinche o ¿cómo le llaman? Obstinación. 25. Dime 25. Creo que se equivocó ahí en el signo. Es menos 5x. Acuérdate que estamos en operación inversa, y la operación inversa me lleva para acá y por eso queda un más. ¿Sale bien? Sí. Va que va. 40. Dime 40. Bueno, es que en ese que está por arribita, pareciera un 11. ¿Cuál? Bueno, Parece un creo 11. que sí, usted lo puso bien, es 16, pero se veía como si es un 11. De lo que encerró, a la derecha. ¿Este? No, a la derecha. O sea, la misma, pero con el signo diferente, pues. La que sería en sentido a la derecha. ¿Este de acá? Sí. Sí, es 16, Ah, ¿no? ya, sí, es 16. Sí. Bueno, creo que sí lo puso bien, pero se encerró y parece un 11. Sí, ya, Dios te lo pague. Vamos a corregirlo de todas maneras porque sí, es válida la apreciación, ¿no? ¿Qué número de lista me dijiste? 40. 40. Bueno, entonces fíjense cómo una delicadeza como esa, o sea, hay que aceptarlo, ¿no? Que sí, puede causar una imprecisión, y como puede causar una imprecisión, pues hay que corregirla. Entonces es válido. También eso va a ocurrir en la evaluación. O sea, tengan en cuenta que si yo llego a apreciar otra cosa, es porque así parece, pues no es porque yo lo quiera ver feo. Y todos esos detalles hay que cuidarlos, todo, la manera de escribir. Por eso tanto nos insistían
hace mucho tiempo en la caligrafía, ¿no? Estar haciendo ejercicios de caligrafía donde hacías bolitas, donde hacías grecas y todo Eso eso, va a ¿no? terminar la clase con eso. Ok, ahorita, bueno, cámbiense de videollamada y ahorita nos vemos. Y por aquí tengo un más 8 gem. Y este de para acá, habíamos dicho que es para acá y por acá es más 26. Dime 13. Bueno, ahí no sería negativo el 8 ya. Acuérdate que ya todo está en el miembro derecho. Entonces este está en el miembro derecho, este también está en el miembro derecho y este fue el único que hice operación inversa, por eso tengo negativo. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, y ahí ya concluimos y tenemos las dos situaciones, ¿no? Obviamente podemos calcular foco, obviamente podemos calcular la gráfica, las extensiones, la intersección, etcétera, etcétera, pero pues eso ya es otra situación, ¿no? Ya vamos a irnos directamente por lo que nos están pidiendo en el ejercicio y entonces concluyendo la parte importante, no importa que me den números racionales, pero siempre podemos trabajar. Dime. Es que, bueno, yo tenía una duda, pero creo que se equivocó porque en la segunda ecuación tiene el... No, bueno, no, nada, ya. Ok, no te apures. Sí, no te apures. Gracias por hacer la observación, ¿no? Bueno, ¿alguna duda al respecto de lo que vimos ahorita?